Muy buenos días. Agradecemos tomar asiento, por favor, y silenciar sus celulares para dar inicio a esta jornada. Muchas gracias. Saludamos cordialmente a las delegaciones integrantes de FOCAL, a las jefaturas, invitados especiales, funcionarios y funcionarias que se encuentran en este salón y, por supuesto, a quienes siguen esta actividad a través de la señal online de la Contraloría. Hoy corresponde abordar el cuarto panel de este encuentro denominado Desafíos de los informes de sostenibilidad en la contabilidad gubernamental, que será moderado por el subjefe de la División de Contabilidad de la Contraloría General, el señor José Manuel Escobar. Les cuento que José Manuel es contador auditor de la Universidad de Concepción y cuenta con una maestría en Economía y Administración en la misma casa de estudios. Actualmente es subjefe, como les decía, de la División de Fiscalización en la Contraloría General de la República, división que se encarga de las fiscalizaciones para el Gobierno Central y establecer los lineamientos nacionales en materia de auditoría. Durante su trayectoria en la institución se ha desempeñado como jefe de normas contables para el Gobierno Central, planificador de auditorías y fiscalizador de auditorías de cumplimiento y de estados financieros. Asimismo, en su carrera como docente ha dictado la cátedra de contabilidad en programas de pre- y posgrado en diversas universidades del país, así como también a funcionarios de la Contraloría General y de las entidades públicas del Gobierno Central y gobiernos locales. Antes de dar el paso a don José Manuel, me dicen que tenemos un video que es importante que revisemos respecto a las salidas de emergencia y lo que hay que hacer en una situación de esa característica acá en la Contraloría, sobre todo considerando, no sé si supieron, que hace unos minutos tuvimos un temblor de magnitud 5.4 aproximadamente acá en Santiago. Así es que, no se asusten, vamos a ver el video. Está todo controlado, todo preparado. En el fondo teníamos preparado el temblor para mostrarles el video, ¿eh? Esa era la finalidad. Así que chicos, por favor. Te damos la bienvenida a la Contraloría General de la República y te pedimos poner atención a las siguientes recomendaciones. En caso de ser necesaria la evacuación de algunos de nuestros edificios, una alarma será la encargada de notificar el procedimiento. Conserva la calma y sigue las instrucciones del líder de piso. No corras ni obstaculices el tránsito y procura mantener las vías de evacuación despejadas. Los edificios cuentan con botones de emergencia. Ocúpalos solo cuando sea estrictamente necesario. Si estás en Teatino 56, Teatino 78 o Amanda la Barca 65, busca la escalera más cercana, desciende hasta el primer piso y abandona el edificio. No olvides usar el pasamanos y conserva la calma en todo momento. Una vez afuera, dirígete a la zona de seguridad y no ingreses a las instalaciones de la Contraloría General hasta que el personal autorizado te lo indique. La Contraloría General de la República agradece tu atención. Contraloría General, por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Gracias. Buenos días a todos. Espero que el día de ayer haya sido provechoso. Mire, primero yo quería hacer la primera mención a Óscar Núñez del Arco, contador del Perú, que por razones del país que está teniendo, no pudo estar presente en esta oportunidad en el FOCAL. Así que las primeras menciones es para el contador de Perú. También, por ese motivo, estoy en este panel hablando de sostenibilidad. Entonces, al igual que todos trataron de hacer su trabajo y empezaron a investigar o a estudiar, dado que te iba a tocar el tema. Y yo me quedo con una definición de sostenibilidad que es del año 87 y que tiene que ver con el informe de Brundtland y que dice lo siguiente, que me gustó mucho. Dice, la sostenibilidad se rige bajo el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y aquí viene lo más importante y que creo que es el desafío mayor que tiene la sostenibilidad, siempre sin renunciar a la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. ¿Ya? Este informe se basa, el principio número 17 de la ODS parte de este informe. Entonces quería partir esta sesión haciendo mención a ese informe. Esta ronda va a partir con una presentación y después las dinámicas van a ir con preguntas y respuestas para que después al último partamos con las preguntas de cada uno de los contadores del país. Pero primero que nada, quería presentarlo. Me imagino, igual que los conocen, pero siempre es bueno recordar. En primera instancia, quisiera presentar a Patricia Varela,
que nos va a hablar sobre los nuevos desafíos de normas de sostenibilidad. Se incorpora el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en enero del 2020. Fue nominada por el Consejo Federal de Contabilidad, organismo responsable de regular y representar a los profesionales de la contabilidad en Brasil. Actualmente es investigadora y profesora en la Facultad de Economía, Negocios, Contabilidad y Ciencias Actuariales de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. También es miembro del Consejo Ejecutivo de la red CIGAR. La profesora Varela también se desempeña como creadora de normas brasileñas, siendo miembro del Comité Permanente de Contabilidad del Sector Público, del Consejo Federal de Contabilidad y miembro adjunto del Comité Técnico vinculado al Tesoro Nacional, responsable de emitir normas obligatorias para las entidades del sector público en todos los niveles de gobierno, llámese municipios, estados y gobierno federal. También nos acompaña Andreas Berman, quien nos va a insertar en el tema de cómo integrar la sostenibilidad en las finanzas públicas. Andreas es catedrático de Finanzas Públicas y director del sector público en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, además de editor y jefe de Public Money and Management, una revista de referencia tanto para académicos como para profesionales. Fue presidente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, IPSAS-B en sus siglas, desde el 2010 al 2015. Tras haber sido miembro público desde el 2006, desde 2019 preside el grupo asesor académico del IPSAS. Y en enero del 2025 asumió también la presidencia a tiempo parcial del Comité Asesor Suizo de Normas de Contabilidad del Sector Público. Entre el 2011 y 2013 formó parte del Comité Asesor de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Con más de 25 años de experiencia en reformas de gestión de las finanzas públicas en Asia, África, Europa y América Latina, asesora tanto a nivel nacional como subnacional. Es diplomado por la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y posee una maestría y un doctorado por la Universidad de St. Gallen. Por último, nos acompaña el contador de Colombia, Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación, contador público y magíster en Administración en la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión y doctor en Contabilidad en la Universidad de Valencia. Fue asesor del Consejo Técnico en la Contaduría Pública, consultor de la Contaduría General de la Nación para el primer régimen de contabilidad pública, fue subcontador general y de investigación entre el 2009 y el 2010. También es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha impartido clases en Colombia, Uruguay, México, El Salvador y España. Autor en múltiples revistas académicas reconocidas internacionalmente. Bueno, de haber hecho ya la presentación de los que hoy me acompañan, vamos a partir con la presentación de Patricia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, buenos dias. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando o IPSAS-B nesta sessão para discussão sobre os relatórios de sustentabilidade com o José Manuel, o Maurício Villegas e o Andreas Bergman. Maurício e Andreas já temos discutido bastante sobre essa temática. José Manuel, ontem também tivemos a oportunidade de fazer algumas discussões sobre o tema. Agradecer à Contadoria Geral do Chile por esta oportunidade, por promover esse espaço para ricas discussões e também por todo o cuidado e carinho com que nós temos sido recebidos durante esses dias. Então, muito obrigada por tudo que vocês têm feito por este encontro do Focal.
Antes de entrar e falar especificamente sobre os projetos relacionados ao relatório de sustentabilidade, eu gostaria de relembrar qual é o objetivo do planejamento estratégico e programa de trabalho do IPSASB para o período de 2024 a 2028, que é fortalecer globalmente a gestão financeira pública e o desenvolvimento sustentável por meio da adoção e implementação das normas das IPSAS baseadas no regime de competência e nas normas relativas aos relatórios de sustentabilidade. Para isso, o IPSASB ele fornece normas, padrões globais, e também ele atua para inspirar a adoção e a implementação. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouco sobre o que o IPSASB tem feito para o fornecimento de normas sobre relatórios de sustentabilidade. A jornada do IPSASB começou em janeiro de 2022, a partir de uma publicação do Banco Mundial, em que instigou a discussão sobre a necessidade de emitir normas sobre relatórios de sustentabilidade para o setor público. Em maio de 2022, foi emitido um documento de consulta pública, em que as questões foram, principalmente, se o IPSASB deveria ser o ator responsável por emitir normas sobre o relatório de sustentabilidade e também sobre alguns direcionadores que deveriam ser seguidos ou que poderiam ser seguidos na emissão dessas normas. Em particular, se o IPSASB deveria se basear nas normas e padrões que já existiam ou estavam, naquele momento, em vias de serem emitidos, no caso da IFRS S1, aí eu misturei português com inglês, IFRS S1 e IFRS S2, e também as normas do GRI. Então, a partir da confirmação de que, sim, o IPSASB seria o ator mais adequado para desenvolver essas normas e também que deveríamos basear nas normas do setor privado, foi desenvolvida, então, a minuta de norma para a produção de informações referentes à sustentabilidade, mais especificamente, divulgações sobre mudanças climáticas. No desenvolvimento, então, para esse desenvolvimento, o IPSASB ele, aprofundou as discussões, as investigações, para entender melhor qual é o papel do setor público neste contexto da sustentabilidade e, mais especificamente, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, em especial, uma investigação mais aprofundada sobre os compromissos que os governos, as entidades do setor público têm realizados no âmbito, no contexto internacional, os acordos internacionais, mais especificamente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os compromissos de redução de emissão de gases no âmbito do Acordo de Paris. E, durante a discussão, foi percebido que as entidades do setor público elas desempenham dois papéis. O primeiro papel é muito similar ao que acontece com as entidades do setor privado, porque essas entidades, quando elas planejam, organizam as suas atividades, elas podem contribuir ou não, para que os objetivos sejam alcançados. Então, era importante ter informações sobre as operações próprias das entidades, as atividades cotidianas que as entidades desenvolvem para poder transformar os seus inputs em outputs, ou seja, como que elas organizam o seu modelo operacional para produzir bens e serviços. Além disso, foi percebido que, para conseguir
alcançar, né, essas metas relacionadas aos acordos internacionais, o setor público ele tem um papel específico, porque o setor público ele pode regular, né, e inclusive ele influencia a forma como outros atores atuam, consequentemente, como que se pode alcançar aí esses objetivos, e também ele é responsável pela formulação e implementação das políticas públicas visando a mitigação desses efeitos climáticos. Então, a norma ela tem essas duas abordagens, sendo que a abordagem referente às operações próprias os princípios são baseados nas normas do setor privado. Muito bem. Essa minuta de norma esteve em consulta pública de outubro de 24 a fevereiro de 25. Foram recebidas várias respostas, inclusive aqui da América Latina. E, entre as respostas, o que a gente gostaria aqui de destacar? Que teve um apoio geral, sim, a gente precisa de ter normas, e as normas deveriam abranger essas duas perspectivas. Em relação às operações próprias, as normas devem ser alinhadas com as normas do setor privado, mais especificamente a IFRS S2, e também que deveria ser retido, né, as exigências ou, na verdade, os alívios relacionados às disposições transitórias. Mas alguns questionamentos mais recorrentes, em especial sobre a estrutura da norma, porque a gente tem dois conjuntos diferentes de informações com focos diferentes dentro de uma mesma norma. Também, né, questionamentos sobre a definição de materialidade e questões, principalmente questões sobre o que foi proposto sobre os programas de políticas públicas, aqui com destaque sobre o escopo, o que deveria estar no escopo dessas exigências relacionadas aos programas de políticas públicas. O IPSASB, então, ele decide, né, após várias discussões, a decisão foi que o projeto deveria ser dividido em duas fases. A primeira fase, com foco nas operações próprias, a segunda fase, com foco nos programas de políticas públicas. Por quê? Se a gente continuasse, né, com a discussão de todas as questões, perderíamos a tempestividade na emissão das normas, e já tem jurisdições que estão envidando esforços para poder elaborar o relatório de sustentabilidade, e também porque poderia promover melhor entendimento, né, sobre o que está sendo proposto em termos de divulgação para as operações próprias e o que está sendo proposto divulgações referente aos programas de políticas públicas. As decisões, então, referente à primeira fase, né, sobre as operações próprias, manter o alinhamento com a IFRS S2, também manter a presunção refutável de que as entidades devem usar o GAG Protocol, manter as divulgações, né, sobre o escopo 3 de emissões, manter a estrutura da norma, né, a estrutura trata de governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas, reter a definição de materialidade, a definição que vem da estrutura conceitual, e também as disposições transitórias, mas estendendo o prazo referente às divulgações de escopo 3 para 3 anos. Aqui é só destacar, né, que, apesar de termos uma norma alinhada com a norma do setor privado, nós temos diferenças muito relevantes, em particular em relação ao conjunto de usuários. Os usuários primários, no âmbito do setor privado, são os investidores. No âmbito do setor público, são todos aqueles que recebem serviços ou que fornecem recursos. Então, eu estou falando de uma gama muito maior de usuários, né? E isso tem implicações, inclusive, quanto à implementação dessa norma. Ajustar também para a terminologia própria do setor público e a diferença aqui em relação
ao uso do DAD Protocol, porque no setor privado, se tiver alguma regulação ou se o mercado, né, requer que seja divulgado outra forma de medir, né, a emissão de gás, na verdade, o setor privado vai usar essa outra base, né, de acordo com a regulação. Aqui é só para destacar que o IPSASB ele tem recebido conselhos de 3 diferentes grupos de especialistas durante todo esse processo, né, de definição de estratégia, de saber quais são os pontos mais relevantes que devem ser considerados, questões técnicas, dando destaque aqui para o Sustainability Implementation Forum, indicando que já tem 21 entidades em 6 regiões que têm trabalhado para elaborar esse relatório, né, e que, durante o processo de emissão, né, de elaboração da norma, o IPSASB também tem ouvido, né, tem recebido inputs relevantes para que a norma possa já ser ajustada a ou seja, que a norma já nasça, né, com uma viabilidade maior de ser implementada, né. Aqui é só destacando que a gente tem representantes do Brasil, como representantes da América Latina. Em resumo, a minuta de norma, né, a partir das análises referentes à minuta de norma, o IPSASB decidiu dividir o projeto em 2 fases. A primeira fase tem a previsão de aprovação do pronunciamento final na reunião de dezembro, e, a partir desta aprovação, o IPSASB também decidiu desenvolver material que dê suporte para a implementação, em especial aqui, né, sobre o conceito de materialidade. A segunda fase, o IPSASB irá discutir as questões levantadas durante a consulta pública sobre os programas de políticas públicas e, por hora, não é possível ainda definir um prazo, né, para aprovação do pronunciamento final. Muito obrigada pela atenção. Me coloco, então, à disposição para a segunda parte do painel. Gracias, Patricia. Bueno, ahora vamos a escuchar unos breves comentarios sobre la presentación de Andreas y Mauricio. No sé si quién quiere comenzar. ¿Mauricio? Muy buenos días para todos y para todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Contraloría General de Chile, señora Contralora, estimada María Soledad, y a todo el equipo que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Me siento muy honrado de volver a encontrarnos con todos los colegas y con todos los amigos y participantes en el foro, y me siento muy honrado de estar en este panel. Bien, voy a comentar de manera muy sintética algunos de los elementos que Focal recogió de cada uno de los países pertenecientes al foro y que fueron remitidos al IPSASB como comentarios al borrador de norma. En primer lugar, Focal en general apoya y celebra el proceso por medio del cual el BOARD se enfoca en la producción de un estándar para revelaciones financieras asociadas con el clima en el caso del sector público. Pensamos que es indispensable, pensamos que la sostenibilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad financiera necesita incorporar los impactos, los riesgos, las oportunidades que están vinculadas a la gestión del cambio climático, porque son un factor vital para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En general, los países miembros de Focal están de acuerdo con la propuesta, con el enfoque de incorporar una mirada que incorpore las operaciones propias y al mismo tiempo que incorpore divulgaciones sobre entidades que llevan adelante programas de política pública vinculados con el clima. Y existen luego una serie de contribuciones que los países miembros del foro quieren hacer para la reflexión del BOARD a propósito del proceso. El primer tipo de contribuciones
pues fue muy convergente con la decisión que ya tomó el BOARD. Es separar, por un lado, lo que tiene que ver con divulgaciones relacionadas con los programas de política pública de las divulgaciones que están asociadas a las operaciones propias de las entidades. Ese es el primer, digamos, comentario que fue acogido ya con las decisiones. Luego existen otro grupo de comentarios o de contribuciones que reclaman, primero, identificar de manera más clara, en el caso de las operaciones propias, los usuarios principales de la información para evaluar si son los mismos de la información financiera de propósito general, tal y como hoy están definidos. Ya señalaba Patricia un punto. Yo allí quisiera extender un poco y puntualizar la contribución de algunos de los países de Focal, entre ellos el propio Colombia. Entonces voy a comenzar por la evaluación de los usuarios en el caso de los programas de política pública. En el caso de los programas de política pública es indispensable reconocer que los usuarios van más allá de aquellos proveedores de financiamiento, bien sean ciudadanos que son receptores de los servicios o financiadores externos. ¿Por qué? Porque los países tienen compromisos y las entidades públicas que llevan a cabo estos programas de política pública, pues son responsables ante distintas instancias, organismos multilaterales, las propias entidades locales de política pública, y se pueden requerir unos tipos de información particulares, diferenciados, ¿vale? Entonces es indispensable desde el punto de vista de los países de Focal, de algunos de nosotros, contribuimos en la línea de que se piense un poco esto. El segundo comentario general en cuanto a las divulgaciones que se le exijan sobre operaciones propias a las entidades tiene que ver con la necesidad de identificar la heterogeneidad de entidades del sector público y los propósitos de esa divulgación. Primero, en heterogeneidad hay una gran diversidad de capacidades, funciones, misiones que podrían reclamar diferenciarse de lo que ocurre en el sector privado. Aquí lo explico de una manera más amplia. En el sector privado, el modelo que contiene la NIF S2 parte del supuesto de que los financiadores son individuales de las entidades. Está pensado para entidades cotizadas en los mercados de valores. Pero en el sector público, las entidades individuales no salen a buscar financiamiento individual. Por consiguiente, los mismos requerimientos para evaluar los riesgos y las oportunidades sobre los flujos financieros no tienen tal sentido. Por ello tendría que evaluarse esto. Asimismo, las capacidades son muy heterogéneas y exigir los mismos requerimientos a todas las entidades podría llevar a una no aplicación, a una sobrecarga y a que, aunque la norma cumpla un rol importante de motivación, termine siendo simbólica y no se aplique. En el caso de las entidades que llevan adelante programas de política pública, el reto más grande está con identificar si solo la evaluación de riesgos y oportunidades es lo que nos interesa o nos interesa el impacto de estas políticas. Y por tanto el tema aquí es esencialmente un tema de discutir la materialidad. Finalmente, desde el punto de vista, digamos, aquí voy a ser muy específico, de Colombia, nosotros, como espero comentarles más adelante a partir de una pregunta que me ha preparado José Manuel y que me va a hacer, pues nosotros, a partir de nuestra investigación, lo que hemos identificado es que es muy importante tener claridad de cuáles son los compromisos del sector público en términos de programas de política pública, para también saber qué se va a pedir de las operaciones propias de las entidades. Nosotros entendemos perfectamente la prioridad que se ha dado, entendemos que se puede aprender de las prácticas del sector privado, que es indispensable aprender de ellas, pero la diferenciación del rol del Estado en los ámbitos de sostenibilidad puede requerir que lo que se pida individualmente a las entidades tenga un matiz diferencial a partir de comprender los programas de políticas públicas.
Entonces, digamos, para nosotros, lo que estamos haciendo en Colombia, me anticipo un poco, es que estamos pensando primero en las responsabilidades de programas de política pública para, identificado esto, saber que hay que pedir individualmente a las entidades. Y entendemos bien el enfoque que ha adoptado el IPSAS-B, pero pensamos que el traslado de los criterios que se exigen a las grandes entidades privadas en mercados de valores pueden tener implicaciones de no operatividad y de no articulación adecuada con los programas de política pública si no se tienen estos en consideración primero. Estos son los comentarios generales desde Focal. Andreas. Bueno, muchas gracias y buenos días a todas y todos. Es siempre una alegría estar con ustedes y compartir experiencias internacionales en este foro de los contadores de Latinoamérica. En cuanto a la temática de informes de sostenibilidad, me gustaría puntualizar dos temas. Primero, es un poco una ansiedad. Muchos me comentan, y entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos? ¿Es verdaderamente nuestra tarea como contadores? Y luego, quizás el segundo punto es que me preguntan, ¿ya existen experiencias internacionales? Tal vez. Y entonces me gustaría responder a estas dos preguntas primero. Primero, ¿de qué se trata? Aquí yo tengo evidencia de dos preocupaciones. Una preocupación es que sea demasiado metido adentro de los estados financieros, que es nuestro producto principal que producimos. Van a mezclar, no sé, el balance, el estado de resultados con todo eso y va a cambiar este tipo de información que es información principal que nosotros preparamos y presentamos cada año, ¿no? Y la respuesta es no. El otro extremo también existe. Algunos dicen, bueno, pero nosotros tenemos en nuestro país un ministerio de ambiente o como se llama, ¿no? Pero tenemos especialistas que trabajan todos los días en todo eso y hacen, por ejemplo, los reportes conforme con el Acuerdo de París, que obligatoriamente todos los países que ratificaron este informe tienen que proporcionar todos los años, ¿no? Y ahora nosotros como contadores nos involucramos en un proceso bien definido dentro del Ministerio de Ambiente. No, tampoco. No es eso. Entonces, ¿qué es? Se trata de informes financieros de propósito general, no estados financieros, sino informes financieros. Ya muchos países tienen este tipo de informe financiero. Por ejemplo, tienen información sobre desempeño de servicios y, por ejemplo, el número de estudiantes, el número de pacientes en hospitales. Este tampoco es parte del estado financiero auditado, sino es normalmente, es quizás en otro tomo o puede ser, es una parte más allá en un informe anual, pero no hace parte de los estados financieros, pero es importante para entender los estados financieros, porque claro, puede ser que un aumento de pacientes en los hospitales resulta en gastos superiores y explica el resultado financiero en este sentido. Y de igual manera puede ser que el tema de cambio climático puede involucrar los gastos de los gobiernos o también los ingresos de los gobiernos, obviamente, porque puede ser que algunos tienen, por ejemplo, ya algunas plantas de energía fotovoltaica y puede ser que eso resulta en ingresos superiores. Pero entonces es importante para conocer cuál es el efecto, de eso en la situación financiera, ¿no? Entonces no estamos a los extremos, no vamos a cambiar el balance ni el estado de resultado ni otro producto muy bien conocido por ustedes.
pero tampoco vamos a involucrarnos en las tareas del Ministerio de Ambiente. Eso para clarificar. Y entonces, pero este tipo de informe ya existe. Hay que decir poco. Claro, en el sector de las empresas a veces existe y en muchos países de Latinoamérica existen empresas estatales. En muchos países son del sector petrolero, por ejemplo, Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil. Entonces hay este tipo de empresas y muchos de ellos ya preparan este tipo de informe porque también son cotizadas en la Bolsa de Valores y por eso tienen la obligación. Pero sector gobierno, pues hay muy pocas experiencias. Me gustaría mencionar solamente dos porque no hay mucho más, para decirles la verdad. Una es el gobierno del Reino Unido, que ya en su informe anual, después de los estados financieros, para aclarar mi primer punto, presenta esta información en un capítulo adicional de su informe anual, ¿no? Este es un ejemplo. Otro ejemplo es la ciudad de Toronto, en Canadá, que también produce este tipo de información. Eso también para mostrar que no es únicamente un tema del gobierno nacional, pero también puede ser gobiernos subnacionales. Estoy completamente de acuerdo con Mauricio en el sentido que no hace mucho sentido producirlo a nivel de cada grano, de cada pequeña entidad, de la superintendencia de no sé qué, que tiene 5 computadores, no importa, ¿no? Entonces eso no, pero claro, puede ser un municipio grande como Toronto, puede ser que sí, ellos sí tienen también un involucramiento con este tema de cambio climático y por eso presentan tal información. Bueno, ahora viene la mejor parte. Van a venir una serie de preguntas que hemos coordinado con todos los panelistas y después les vamos a dar paso a cada uno de ustedes, a los contadores de los distintos países, para que puedan hacer algunas consultas adicionales sobre la materia que está. Pero no cabe duda que la importancia de esta nueva norma que se estaría incorporando a partir de los estados financieros de propósito general, claramente surgen ciertas inquietudes que recuerdo haber estado en Focal de Perú en 2023 y ya fue un tema que se abordó tímidamente por el IPSAS respecto a esta materia. Y uno se hacía las mismas preguntas, Andrea, en el 2023 y estamos en el 2025 y seguimos con las mismas preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, la idea, dado que tenemos este grupo de panelistas expertos en esta materia, podamos resolver. Y quisiera partir con la presentadora, con Patricia. Patricia, ¿cuál crees tú que fue la principal razón para dividir este proyecto en 2 etapas? Bom, primeiro direcionador veio das respostas da consulta pública, em que nós tivemos vários questionamentos relacionados aos programas de políticas públicas, e o IPSASM entende que precisa ter mais tempo para poder fazer uma discussão aprofundada e tomar as decisões adequadas referentes aos programas de políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma demanda para que as entidades, né, que estão aí desejosas de divulgar informações sobre relatório de sustentabilidade saibam por qual caminho seguir. Então, para não perder tempestividade, ou seja, para que essa norma chegue na hora certa, o IPSASB decidiu emitir uma primeira norma com base no que os respondentes demonstraram maior concordância. E, por consequência, depois a gente tem mais tempo, né, para discutir os programas de políticas públicas, como o próprio Maurício destacou, tem várias questões que nós precisamos nos debruçar. Além disso, como eu mencionei,
a forma como a entidade, né, as entidades do setor público e também as entidades do setor privado organizam as suas atividades vão impactar no alcance da meta, né, de redução da emissão de gases. E a gente não sabe muito bem, né? Nós estamos discutindo princípios, mas como que a gente implementa, né? E está todo mundo no mesmo barco, setor privado e setor público. Como que eu faço um inventário de emissão de gases para poder gerar o meu relatório, né? Como que eu analiso riscos e oportunidades? Acho que não, né? Tá? Ok? Como que... Está normal? Ok. Como que eu relaciono essas informações, como o Andrés destacou, né, que não é falar só sobre o inventário da emissão de gases e nem só sobre os relatórios financeiros, mas como que eu trago esses dois elementos numa conversa conjunta. Está todo mundo também aprendendo. Então, o IPSASM entende que é oportuno a gente emitir essas normas para a gente acompanhar o desenvolvimento, né, dos aspectos relativos à operacionalização. É um jeito de transferir conhecimento, né, setor público, setor privado, e também, veja bem, o que a empresa faz interfere no alcance das metas, dos compromissos que são feitos pelos governos. Então, é um jeito também de saber qual que é a influência da regulação, quais são os efeitos que a regulação está gerando quanto ao alcance dos objetivos, tanto em relação às mudanças climáticas, mas também para evitar efeitos adversos. Por exemplo, eu cuido muito as empresas podem estar muito preocupadas em reduzir a emissão de gases, mas podem não observar, por exemplo, quais são os efeitos adversos em termos do desenvolvimento social. Então, eu acho que esses foram os principais direcionadores, né, para poder decidir pela divisão do projeto em duas fases. Obrigada. Gracias, Patricia. Andreas, un tema que nos toca mucho a los contadores, el vínculo de los estados financieros y el rol que los contadores tienen en esta nueva norma bajo sostenibilidad. Bueno, como ¿se escucha? Como les comenté, no. Ahora mejor, como les comenté, son informes de información financiera, no son los estados financieros. Pero ahora la pregunta es muy oportuna. Existe un vínculo entre los informes y los estados, ¿no? Y claramente la respuesta es que sí, debe existir un vínculo, ¿no? Por ejemplo, en los estados financieros, muchos de los países ya publican alguna información con base en criterios funcionales. Por ejemplo, cuando ese gasto presupuestario frente al tema de ambiente. Y normalmente no solamente una sola cifra, sino un desglose, por ejemplo. Y entonces, claro, este desglose probablemente también va a mostrar alguna información sobre el cambio climático. Y entonces, claro, esta información sobre el cambio climático dentro de los estados financieros, debe corresponder a la información que se entrega en el informe financiero, porque si no, es una confusión enorme que resultará para los usuarios. Si en un informe se dice que gastamos, no sé, 500 millones y en otro informe se dice que gastamos 3 millones, y entonces la gente va a preguntar, ¿y entonces qué es? ¿No? Por lo tanto, las cifras, la información debe coincidir, debe corresponder, y entonces para mejor explicar efectivamente en el informe lo que ya está presentado en el Estado. Esta es la idea. Entonces, por eso es importante que tenemos un vínculo fuerte. Yo estoy
Estoy muy contento con el borrador en este sentido que nos presentó el Ipsos-B, que son muy claros que la información debe corresponder, que no se puede generar otra información de manera totalmente distinta que resulta en una tal confusión posiblemente. Gracias, Andrea. Mauricio, ya un poco nos adelantaste en el comentario y también haciendo uno del trabajo, visité la página de Colombia y hay bastante información sobre esta materia y ustedes se nota que han avanzado, no sé si silenciosamente, pero hay bastante material. Y en ese sentido nos gustaría saber cuáles son los avances y desafíos en esta experiencia en materia de sostenibilidad. Bueno, varias cosas. Lo primero es, estamos en un momento difícil para la sostenibilidad. Ayer también lo señalaba Manuel, ¿no? Se está volviendo políticamente incorrecto. Pero pasa como con la tecnología. El desafío de la sostenibilidad es una realidad. Podrán existir países que en este momento digan que no hay cambio climático en sus autoridades políticas, pero esta es una realidad que debemos enfrentar y no perder el horizonte. Eso es lo primero. Lo segundo es que también pensamos que es clave hacer un muy buen diagnóstico de los compromisos del país y de las políticas públicas que los países han incorporado en materia de sostenibilidad. Por ahí iniciamos y fruto de esa caracterización de todas las políticas y de los subsectores del sector público que estaban implicados y de los recursos públicos que del presupuesto se estaban invirtiendo, comenzamos a pensar, claro, es que la información financiera, los estados financieros se quedan cortos para hablar del desempeño del sector público en esta materia y por tanto la evolución hacia información financiera de sostenibilidad vinculada con los estados financieros es determinante incluso para visibilizar mejor el desempeño del sector público. Por consiguiente, nosotros lo primero que hicimos fue ese diagnóstico y lo incorporamos a nuestra planeación estratégica. Uno de los pilares de nuestra gestión es buscar la sostenibilidad y la contribución de la información financiera del sector público y de la contabilidad del sector público en la sostenibilidad. En segundo lugar, constituimos un grupo interno de trabajo. Nosotros tenemos un equipo, vinculamos, ¿por qué? Porque es indispensable la experiencia de la especificidad del sector público. Porque ¿qué ocurre? En el sector privado se ha avanzado, pero los motivos y la dinámica del sector privado para incorporar los aspectos de sostenibilidad se han quedado cortos. Y esto lo dice el informe de las Naciones Unidas del año 2015, cuando pasamos de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, cuando no se cumplieron, el diagnóstico de la ONU es falta involucramiento del Estado y una mejor articulación de las políticas públicas y de su seguimiento para que los actores privados se articulen. Por consiguiente, si ese es el diagnóstico, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que empezar viendo y cómo es que el Estado actúa sobre la acción privada, cómo se articula y cómo puede guiar esos comportamientos. Entonces, por eso constituimos un grupo, dentro de nuestro grupo interno, un equipo con personas que conocen el sector público, que conocen la información financiera pública para poder encontrar la conectividad entre esa información y la información de sostenibilidad. Y por supuesto, como hay que aprender de la experiencia privada, vinculamos consultores que han trabajado en el tema de información del sector privado para constituir ese equipo. Fruto de ello, hemos producido, los invito a que visiten la página www.contaduría.gov.co. Cuando entren allí, lo primero que va a salir es nuestro video de este proyecto y podrán entrar a ver todos los materiales. Lo que nosotros hemos hecho es primero un inventario de las políticas y su relación con la información. Dos, la identificación de una cuestión clave.
los sistemas de reducción y remoción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los sistemas estadísticos nacionales están construyendo ese inventario, y lo que se hace indispensable en los países es que tanto las entidades privadas como las públicas remitan la información de la cantidad de gases de efecto invernadero que están generando, de los proyectos para reducirlos, y pues la información financiera tiene que guardar una relación con esa información, porque estadísticamente estaba basada en cifras de biología, de ecología, pero cada vez más se necesita bajar al dato de ¿y cuántos son los gases que están generando las entidades específicas? Hemos producido también un inventario de entidades públicas que ya están produciendo información de sostenibilidad, como lo ha decidido Andreas, mayoritariamente son las empresas. En Colombia tenemos un conjunto importante de empresas cotizadas y que por efecto de la regulación de los mercados financieros han venido produciendo esta información. Hemos realizado una encuesta muy detallada con todas las entidades, incluyendo entidades de gobierno y empresas, para saber quiénes tienen avances. Esto nos permite identificar qué entidades de gobierno llevan adelante gestión de políticas públicas y ya están produciendo algunos informes, porque los estados tienen que producir el reporte nacional voluntario para entregarlo a la ONU, al Foro Político de Alto Nivel, para poder mostrar su contribución a la contribución nacionalmente determinada. Entonces hay que ir articulando todos estos esfuerzos. Y luego, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le agradecemos muchísimo, emprendimos un proyecto de investigación internacional acercándonos a reguladores globales, a gente con mucha experiencia. Dentro de nuestro equipo de consultoría, por ejemplo, está la secretaria técnica de EFRAC, quien tuvo la responsabilidad de emitir las normas europeas de información de sostenibilidad. Y de ese trabajo hemos hecho un inventario y una evaluación de los distintos estándares, los estándares europeos, los estándares GRIF, las normas del ISSB, la guía de información de UNTAC sobre objetivos del desarrollo sostenible, porque esto es vital. El rol central de los estados es garantizar que el desarrollo sea sostenible, y otros estándares. Con base en todo esto, ya tenemos una hoja de ruta de trabajo. Luego desarrollamos un proceso para concientizar a los contadores del sector público, y tuvimos un muy grande evento en el que participaron varios colegas por acá. Tuvimos en la mesa a todos los reguladores, tuvimos al GRI, tuvimos al IPSAS-B, tuvimos al ISSB, y además a las autoridades de política pública para mostrar la necesidad de articulación con la información financiera. Posteriormente estamos en la etapa de desarrollo de capacidades humanas e institucionales en la Contaduría General. Hemos tenido 2 diplomados de 120 horas sobre información de sostenibilidad. Hemos tenido un curso virtual en el que han participado otras entidades, y estamos listos para iniciar la segunda fase con el BID, en la que esperamos capacitar a más entidades del nivel de todo el sector público para poder identificar los retos. Nuestra expectativa es tener la política pública de regulación de información de sostenibilidad para el segundo semestre del 2026. Por supuesto, estamos así expectantes a que salga el primer estándar, a conocer el segundo estándar, porque nuestro objetivo es siempre buscar converger. Por ejemplo, para el caso de las grandes empresas cotizadas en Colombia, seguramente hoy se piden la información siguiendo la lógica del TCFD, que es, digamos, el estándar de referencia que luego tomó el ISSB. Lo que nosotros pensamos es que en Colombia el supervisor del mercado de valores, que es quien ha expedido una regulación solicitando que las empresas cotizadas produzcan esta información, seguramente se moverá a exigir los estándares NIF S1, NIF S2 y los posteriores. Finalizo con este elemento. En nuestro aprendizaje, lo que hemos visto es que es clave que identifiquemos el concepto de sostenibilidad que queremos promover en la contabilidad.
Porque el clima es la primer variable, es una variable muy importante por los mercados de valores, porque en los mercados de valores los inversores están viendo que el clima es un riesgo vital que no está en la información financiera. Pero el clima es una variable conectada con otras dimensiones de la sostenibilidad, por ejemplo la biodiversidad, por ejemplo los ecosistemas, y mucha de la acción del sector público está en promover, cuidar y renovar los ecosistemas permanentemente. Entonces hay que tener muy claro esto para que no sea una colcha de retazos. Ese es, digamos, como el avance de nuestra tarea. Gracias, Mauricio. Bueno, en esa misma línea y hablando, se ha repetido bastante la palabra interconectado. Lo tenemos acá. A ver, pregunta y comentario, Andrea o Mauricio, porque está enfocado. Al menos en mi país, la sostenibilidad en empresas reguladas del sector privado es simple porque hay una unicidad de gerenciamiento. El problema creo que se da en países donde toda la parte de desarrollo se da en distintos entes del sector público, la administración central, descentralizados, empresas. Entonces, el gran desafío es cómo hacemos para unificar todas las políticas de sostenibilidad que van para un mismo, digamos, para un mismo objetivo. Y la segunda cuestión es cómo se puede dar esto para tener un sistema, no digo único, un resultado único en aquellos países que son, como Argentina, de carácter federal. Es decir, está el reporte de nación, pero para poder tener, porque el efecto climático no impacta en nación, impacta en todo el país. Entonces, el gran desafío es poder tener una política aceptada por las provincias para poder tener un reporte uniforme de cómo ha sido la sostenibilidad a nivel nacional. Es un comentario muy interesante. Primer punto, tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que el greenwashing no se vuelva una práctica en el sector público, porque en el sector privado ha ocurrido y debemos evitar que esto ocurra en el sector público. ¿Y qué es el greenwashing? Utilizar información que en realidad no representa la realidad por un problema de concepción. Pero mira, César, que el problema es tan crítico como el siguiente. El borrador del IPSAS-B plantea la presunción refutable que quizás el protocolo de gases de efecto invernadero puede tener la unidad de medida adecuada para el sector público. En efecto, el protocolo de gases de efecto invernadero tiene un estándar particular que aplican las empresas, el estándar de reporte corporativo, pero también tiene un estándar de política pública y también tiene un estándar de sector público. Entonces es ahí donde tenemos que evaluar cuál es la mejor medida. Por ejemplo, en términos de medidas de gases de efecto invernadero, para el sector privado se pide incorporar de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3. La propia generación, la que es adquirida y la que es de aguas abajo, dice la metodología. Pero en el sector público, la cadena de valor del sector público no opera igual. Entonces quizás tengamos que movernos a un estándar que tiene una medida de los gases de efecto invernadero diferente, pero por eso tenemos que evaluar si es otro de los estándares dentro del protocolo de gases de efecto invernadero u otra medida. Los países tienen muy diversas medidas. Nosotros en Colombia seguimos la medida del protocolo de gases de efecto invernadero porque la adoptó el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en efecto, ahí coloco solo el ejemplo de cambio climático porque hay diferencias con la forma como se puede medir en el sector privado y en el sector público. En el sector privado, para una compañía global que tiene proveedores
a lo largo y ancho del planeta y que tiene clientes a lo largo y ancho del planeta, pues quizás la cadena de valor puede ser la medida. Pero en el sector público, quizás la unidad de medida de los gases de efecto invernadero, que es la misma, digamos, es una medida basada en ciencia sobre el número de toneladas métricas equivalentes a CO2, pero la forma como se mide podría requerir el estándar particular. Y el protocolo de gases de efecto invernadero tiene un estándar diferenciado para programas de política, tiene un estándar diferenciado para entidades públicas, que no es el mismo que por lo menos está incorporado en la NIF S2. Sí. Me gustaría añadir quizás 2 puntos. Primero, el punto del tema del federalismo es un tema muy importante, incluso fue incluido en la respuesta de Suiza, como somos también un país federal, igual como Argentina, como Brasil, como México. Entonces, es un tema bastante grave en la segunda norma que va a desarrollar el IPSAS-B, porque en la primera norma es información sobre la entidad. Y entonces, claro, tenemos entidades nacionales, estatales, municipales, pero todos son entidades, entonces no hay lío con eso en la primera norma. Sin embargo, en la segunda norma hay lío, porque efectivamente, por lo menos en mi país, en Suiza, la gran mayoría de las políticas con respecto al clima son implementadas a través de los 3 niveles federales. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Mis papás reemplazaron todo el sistema de calefacción y de producción de agua caliente en su casa hace dos o 3 años y recibieron un subsidio federal nacional, recibieron un subsidio estatal y recibieron un subsidio municipal para el mismo proyecto. No estoy hablando de varios proyectos, estoy hablando de un solo proyecto y recibieron 3 subsidios que promovieron este reemplazo de la calefacción con petróleo, con una calefacción fotovoltaica, etcétera, ¿no? Y entonces por eso es muy difícil identificar los efectos de las políticas en este tipo de Estado federal que existe también en esta región, ¿no? Y eso es un desafío que planteamos en nuestra respuesta al IPSAS-B, que tienen que tratar de este desafío un poco también en su trabajo, ¿no? Gracias, Andrea. Sí, veo que hay bastante demanda. Las preguntas que habíamos acordado creo que será mejor conversarles en el break. No sé si les parece, dado que hay bastante manos levantadas, tratar de responderle a los demás colegas contadores, empezando por Brasil. Yo lamentablemente vi la mano de Brasil, no sé si había otro antes. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con un...? Tiene un micrófono. Aqui, já. Sobre a norma em elaboração, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque, há uma separação entre operações próprias e políticas públicas, com prazos diferentes. A primeira fase, operações próprias, e em seguida, políticas públicas. Mas me parece que a parte principal diz respeito às políticas públicas, né? Porque operações próprias, todos nós temos que adotar medidas para nos adequarmos à sustentabilidade nas nossas casas, nos órgãos, etc., reduzir consumo de energia e por aí vai. Então, isso é o básico, né? Mas o que me parece que efetivamente vai causar o impacto mais relevante são as adoções de políticas públicas que são para toda a sociedade, né? Então, é isso que a gente tem que, talvez, focar mais. E aí, minha dúvida é a seguinte: a norma ela vai ser elaborada já completa, abordando operações próprias e políticas públicas, mas com prazos diferenciados? Ou, primeiramente, você vai ter uma norma que vai abordar operações próprias e depois vai haver uma segunda norma com políticas públicas? Ou você já tem uma norma com ambas as perspectivas, mas que depois vai evoluir em seguida? Eu fiquei um pouco com essa dúvida.
Bom, o direcionamento que nós temos vieram das respostas à consulta pública. E pelas respostas, vários respondentes indicaram que é melhor ter normas separadas, sim, porque facilita o entendimento da norma e também você tem esforços diferentes em termos de implementação. Então, se eu juntar as duas, imagina, não sei quanto tempo, né, ainda não é possível prever quanto tempo que a gente teria para poder trazer a abordagem de políticas públicas, mas se eu incluo essa abordagem na norma já existente, eu acho que vai gerar uma confusão. Aí eu estou falando Patrícia. A Patrícia acho que vai gerar uma confusão muito maior, né? Então, inicialmente, emite a primeira norma, essa norma, até porque essa norma é para a entidade que reporta, e eu tenho que conectar com as informações, né, com as demonstrações contábeis, mais ou menos, porque a gente também sabe, a Agostina vai apresentar o index, né, sobre a implementação, a adoção das IPSAs amanhã. Então, a gente sabe que os países estão em momentos diferentes também, né, quanto à implementação das normas referentes ao regime de competência. Tanto é que a norma faz referência à sustentabilidade fiscal de longo prazo. E aí pode ser que eu meço a sustentabilidade fiscal com base em caixa modificado, competência modificada e assim por diante, né? Então, a gente precisa também entender em que momentos, nos momentos que nós estamos, que são diferentes para as normas de relatórios financeiros e as normas de relatório de sustentabilidade. Oi? Sim, essa primeira norma é para operações próprias, mas só gostaria assim, de enfatizar, o setor público e o setor privado, eles já é um grande desafio implementar essa norma. Isso já é um desafio enorme. E quando eu adoto essas normas, eu também estou pensando em a relação dela com os programas de políticas públicas. Porque se a gente pensar, por que o setor privado, por exemplo, no Brasil tem que aplicar? Porque tem o regulador, que é estatal, que é vinculado ao Estado, que está dizendo aplica. E eu preciso entender quais são os efeitos da aplicação dessa norma também. Então, não é que eu não vou considerar programas de políticas públicas, mas, na divulgação, o foco é a entidade. Não tenho dúvida que os governos precisam acompanhar quais são os efeitos da aplicação dessas normas, não somente no âmbito do governo, mas também em relação às outras entidades, né? Só fazer uma observação. A gente teve um evento no Brasil em que também nós tivemos a presença dos comitês responsáveis pela emissão de normas de ética e de auditoria e asseguração. E há uma preocupação muito grande com o greenwashing. Por quê? Porque a decisão, assim, operacionalmente, a decisão ela precisa ser focada, porque imagina a gente tentar fazer tudo para todas as temáticas ao mesmo tempo. Impossível, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, precisa aprender, né, ter uma curva de aprendizagem para depois trazer outras normas, né, outras temáticas para o âmbito das normas. Mas existe uma preocupação em favorecer o alcance de metas referentes à mitigação, né, dos efeitos das mudanças climáticas, mas gerar prejuízo para outras áreas. E isso está sendo observado também para outros comitês, né? Então, só para complementar. Obrigada. Gracias. Lamentablemente, estaban contratados por una hora. No. José Manuel, disculpa, quisiera enviarles a todos un saludo de parte de Óscar Núñez del Arco. Lamenta no poder acompañarnos, pero les envía un saludo a todos los colegas contadores y directores y directoras y a todos los asistentes. Perdóname. Gracias, Mauricio. Sí. Solo recomendaría, en honor, en atención y respeto para los demás paneles que vienen, la sesión de este panel llega hasta acá, pero eso quiere decir, pero los vamos a tener hoy y mañana, Andrea, Mauricio y Patricia, así que en las horas del break y almuerzo se pueden compartir y hacer el resto de las preguntas. Pero sí queda claro que pareciera ser que causó bastante interés la norma.
Así que un aplauso para